Hola, hola mis binarios favoritos, pues me da mucho gusto seguir viendo que sí les interesa aprender SQL Server desde cero. Así que vamos a continuar con un tema que se llama concatenaciones y alias. Y aunque yo ya había ocupado alias en los videos previos, pues bueno, quiero darles una explicación no tan profunda porque no lleva mucho tiempo. Así que si te interesa, quédate a ver este video, suscríbete, activa la campanita y regálame un like. Ok, bueno, aquí es donde nos quedamos la sesión pasada que estuvimos viendo la manera del order by y ahora vamos a implementar cómo concatenamos. Si se dan cuenta, aquí tenemos el employee name y el last name por separado. Pero ¿qué sucede si nosotros queremos todo junto, el full name, ¿no? Nombre y apellido. Lo correcto es que lo tengamos sí por separado para datos o bueno, para una mejor estructura. Pero si lo queremos en algún result set, que es esto, este resultado, lo queremos junto, pues para eso vamos a usar la concatenación y también alias al mismo tiempo. Ok, vamos a darle coma porque vamos a agregar un nuevo campo a la consulta. Entonces aquí estoy seleccionando employee name. Vamos a concatenar con un más, una comilla simple, espacio, comilla simple, más y lo que deseemos concatenar. Voy a ejecutarlo así, en este caso voy a unir name más last name y entonces aquí ya tengo, si se dan cuenta, el full name, ¿no? Fernando Roa, Rodrigo Lara, Alejandra Rosas y así. Ok, es bien claro que esto es solo un campo que sirve solo para este result set, ¿vale? Porque aquí no existe ese campo. Los que existen solo es name y last name. Este es un campo generado, ¿ok? Solo para esta consulta. Si se dan cuenta aquí dice no column name. ¿Cómo le vamos a poner nombre a esa columna? Pues con un alias vamos a poner un as. Y voy a poner, por ejemplo, que pertenece a employee, siguiendo la lógica, ¿verdad? Employee, underline y vamos a ponerle full name. Vamos a volver a ejecutar esta instrucción. Y ahora ya tiene nombre mi columna, full name. Muy bien. Si yo quiero separarlo, bueno, quiero ponerle Fernando, Roa. Solo le doy coma dentro de la comilla simple. Y pues ahora ya va a aparecer Fernando Roa. Incluso también si lo quiero invertir, ¿no? Puedo poner primero el apellido y luego el nombre, a como ustedes deseen. Vamos a hacerlo. Entonces va a depender mucho del requerimiento o cómo quieren mostrar la información. Ok, ahí yo lo estoy colocando el apellido separado por coma, Fernando. Incluso no puedo ponerle nada aquí. Le doy F5 y listo. Ya tengo ahí mi full name. Ok, ¿cómo vamos a poner alias? Con un as y el nombre que quiero colocarle. Ok. También puedo concatenar, puedo hacer esta misma concatenación, pero ahora con una instrucción que se llama concat. Se los dejo a su decisión lo que quieran utilizar. Por ejemplo, aquí le voy a dar last name, coma, y voy a ponerle únicamente la comilla simple. Ok, aquí no voy a poner el plus o la suma, ¿no? El símbolo de suma, porque el concat, es decir, todo lo que viene en este string, en este caso esto y esto, todo lo vas a unir, ¿ok? Le doy coma y ahora le voy a dar employee name. Listo, cierro mis paréntesis del concat y voy a ponerle un alias. En este caso voy a ponerle full name también, pero en este caso no puedo repetir el nombre. Bueno, si le doy a ejecutar, me va a aparecer, bueno, sí lo puedo ejecutar, es algo que no sabía. Y miren que estoy aprendiendo. Entonces, pero lo correcto es que venga también identificado, tenga su identificador de columna que sea único, ¿sale? Para no causar confusión. Ok, pensaría y estaba seguro que me iba a marcar error, pero bueno, como yo siempre llevo las buenas prácticas de SQL, pues bueno, tampoco es algo que había experimentado. Bueno, aquí tenemos dos maneras de concatenar, con el plus o con el concat. Pasa algo bien interesante cuando concatenamos. Por ejemplo, si quiero concatenar el position name con el nombre del departamento y aparte el salario, vean lo que pasa. Le voy a dar
primero el departamento, algo así. Le voy a dar el plus y le voy a dar el position name, ok. Y le voy a poner como alias un employee full info, solo como referencia. Le voy a dar F5, tengo ahí un error. Bueno, me falta un plus aquí. Y aquí ya tengo que es de compras y no se ve muy entendible, ¿no? Entonces lo voy a dejar con un slash para que me identifique, ok, es de compras y es gerente de compras, ¿vale? Y ahora quiero concatenar el salario. También lo que puedo hacer es dejar de esta manera, así mi alias, que es como yo siempre trabajo, siempre trato de colocar todo en la misma posición. Y ahora voy a hacer esto porque quiero concatenar el salario, ¿verdad? Entonces voy a ir por el salary y aquí estoy segurísimo que sí me va a marcar error porque ¿qué va a decir SQL Server? Decir, ¿sabes qué? Me quieres unir string contra decimales. Entonces hay algo ahí raro, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues le puedo hacer un casteo. Puedo darle un casteo. Le voy a dar un cast. Es convertir, como forzarlo a convertir. Aunque es decimal, conviértemelo a... Por ejemplo, voy a ocupar un varchar. O un nvarchar. Perdón, da igual, digo, nada más es cuestión de que veamos la longitud, ¿no? Le voy a dar 100. Entonces va a decir, yo ya sé que este es un decimal, pero no me importa, conviértemelo a nvarchar. Cuando digo conviértemelo, no estoy refiriéndome a la definición de la tabla, eso siempre va a ser decimal, solo es para esta consulta, para este result set. Y entonces, ahora que ya tengo eso, me estoy olvidando de cerrar mi paréntesis, pues bueno, lo que va a hacer es forzarme, ¿verdad? Forzar el paréntesis va después del varchar. Ok, ya va a forzar que ya, si eres decimal, sí, pero bueno, es te voy a convertir a varchar. ¿Por qué? Porque vas a hacer una concatenación. Listo, pues ahí ya tenemos, bueno, el departamento, el puesto que tiene y el sueldo que tiene esta persona. Muy bien, así es como concatenar. Un poquito para que quede más claro lo que es los alias. Los alias no es el cambio del nombre del campo o es asignar un nuevo campo. Bueno, para comprender un poquito más sobre los alias, que de hecho lo estoy ocupando aquí y aquí, es decir, ok, yo sé que tú te llamas employees. En este caso yo me llamo Axel Romero. Oficialmente me llamo Axel Romero. Pero como alias, pues no quiero que me digas Axel Romero. Quiero que me digas Ax, ¿sale? Entonces, ese es mi alias, pero no porque me pongas un alias, yo me voy a dejar de llamar Axel Romero. Pasa lo mismo aquí en SQL. Ok, pues algo también bien padre, implementando lo de la clase pasada o lo del curso pasado, que es Order By, y si no lo vieron, aquí les dejo la liga, vayan a verlo, pues puedo ordenar ya por ese nuevo campo, ¿sale? ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, pues nada más selecciono, por ejemplo, aquí es mi alias, employee full name, y le puedo dar tal cual así. Y entonces ahora ya lo va a contemplar de manera ascendente esta información. Voy a ponerle descendente y ya está tomando como descendente. O sea, todos los nuevos campos que estoy aquí, o bueno, nuevas columnas que estoy generando, las puedo ocupar dentro de mi order by para ese nuevo ordenamiento. ¿Ok? Bueno, ¿qué más les puedo decir de los alias? Algunas personas también pueden ocupar esta palabrita, la N, que, bueno, también por estándares es correcto utilizarlo porque de esa manera nos está indicando que, bueno, es un carácter y por estándares pues deberíamos ponerlo, ¿verdad? Ahí está, no nos causa mayor conflicto. ¿Qué más podríamos hacer con la concatenación? Podemos concatenar también fechas, los campos que ustedes deseen, ¿vale? Entonces no se limiten, aquí está la manera de hacer el concatenado y la manera de hacer los alias. Los alias se pueden poner tanto nuevas columnas como en nuestras tablas. En este caso, por ejemplo, employees, yo le estoy poniendo que su alias es E, por eso aquí yo le voy a poner E.
Algo bien importante, que si yo cambio aquí el alias y ahora quiero poner que se llama emp de empleados, si yo lo ejecuto me va a marcar error porque ya no está reconociendo E. O sea, ya no conoce SQL quién es E. Ahora ya es emp. Entonces, para regresar y no me marque error, pues bueno, debo de estar muy atento a mis alias. Muy bien, pues mis binarios, espero que les haya servido esta clase de concatenación y de maneras de colocar alias. Y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Compárteme y ya sabes, no se te olvide suscribirte. Cuídate, bye bye.